HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña desde la Universidad Mayor de Chile, Jenny Méndez, con el tema ciberseguridad usable e inclusiva. Buenos días a todos desde aquí de México. Buenas tardes a España. Colombia, buenos días. En principio, este es un segundo edición del 2020. Bienvenidos a todos. Tengo el gusto de presentar Jaime Muñoz Arteaga de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y segunda edición de webinars o seminarios en Internet sobre interacción humano-computadora, auspiciado por la AIPO. En esta ocasión tenemos muy buenas presentaciones. Tenemos 3 presentaciones de la Universidad Mayor, de Jenny Méndez, y de Perú, de 2 presentadores de la Pontificia Universidad Católica de Perú, métodos de Freddy Ediver Díaz. Tenemos estos presentadores en esta vez. Tenemos la dinámica. Es la siguiente, el hecho de presentar 20 minutos cada presentador, y enseguida pasamos a la ronda de preguntas en línea que nos plantea nuestra audiencia, y la ventaja de que aquí los ponentes nos pueden responder de inmediato a los temas importantes que nos proponen. Recuerden que el webinar en IHCI es un esfuerzo a nivel Iberoamérica. En este caso, pues estamos organizando Tony Granoles y César Collazos y un servidor para esta segunda edición, y también el doctor Witsi de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El fin es que se aumenten los recursos de aprendizaje y de referencia en español en la disciplina de la interacción humano-computadora. Doy espacio, así entonces, a la primera presentación sobre seguridad usable e inclusiva por parte de la doctora Jenny Méndez. Adelante. Sí, muy buenos días, buenas tardes también a las personas que se encuentran en España. Muchísimo gusto, muchas gracias a los organizadores de este espacio por poder participar y tener el honor de dar inicio a los webinars del año 2020. En este momento voy a compartir la presentación. Permítanme un segundo, por favor. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes al respecto de una temática, digamos, que de cierta manera es novedosa en el sentido de que, o por lo menos en nuestra área, las personas que conformamos la red de HCI Colab, pocos trabajos se han realizado al respecto. Razón por la cual vi la oportunidad de hacer esta presentación, compartiendo con ustedes cuáles son los principales retos que se tienen al respecto de la seguridad usable e inclusiva. Entonces, durante el transcurso de la presentación, compartiré con ustedes estos retos, no con el propósito de que veamos que hay muchos vacíos, sino por el contrario, ver que tenemos una gran cantidad de oportunidades para trabajar en esta interesante y necesaria temática. Bueno, para esto, lo primero es mencionar, o vamos a hablar de 3 elementos importantes. Por un lado, la seguridad, la usabilidad y la inclusión en esta presentación, viéndolos como, digamos, una parte integral o elementos que se relacionan. Entonces, como vemos en la gráfica, y para quienes venimos trabajando en usabilidad, tenemos esta imagen que es bastante representativa. Hablamos de inclusión, valga la redundancia, incluir a personas con diferentes niveles de formación, diferentes condiciones físicas, edades, entre otros aspectos que, digamos, nos permiten involucrarnos para que haya una inclusión.
Y por otro lado, elementos de seguridad, que es, desde mi punto de vista, el elemento adicional para nuestra red de HCI Colab. En este sentido, se han generado algunas definiciones al respecto de lo que es la seguridad usable. Este es el término, como se conoce en español, seguridad usable, y es en el que, digamos, queremos empezar a fortalecer como parte del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, del cual hago parte actualmente. Bueno, dentro de las definiciones que se tienen, podemos relacionar que la seguridad usable es la parte de una interfaz de usuario que es responsable de establecer el terreno común entre un usuario y las características de seguridad de un sistema. Es decir, en la interacción humano-computador aplicada al área de la seguridad informática. Entonces, viéndolo de una forma mucho más concreta, es empezar a relacionar estos elementos que nosotros ya venimos trabajando al respecto de, o en el área de la interacción humano-computador, y complementarlo con elementos de la usabilidad, de la seguridad. Ahí está uno de los principales retos de saber cómo integramos estos aspectos de HCI con la seguridad y cuáles de estos son relevantes para nuestra área y nuestras soluciones tecnológicas. También la seguridad usable, o se menciona que el software de seguridad es usable si los usuarios confían en las tareas de seguridad que deben realizar. Aquí tenemos un valor adicional a lo que nosotros venimos trabajando en temas generales de usabilidad, y es que es importante adicional a la satisfacción, a que el usuario cumpla con sus objetivos, es que ellos también tengan un nivel de confianza cuando realizan alguna actividad en el sistema. Son capaces de averiguar cómo realizar con éxito las tareas, no cometen errores peligrosos y están lo suficientemente cómodos con la interfaz para seguir usándola. Como vemos en esta definición, tenemos una relación, digamos, una similitud con lo que es la usabilidad. Sin embargo, incluimos, como lo mencionaba hace un momento, la confianza por parte del usuario y hacemos énfasis en que no cometen errores peligrosos, entendiéndose estos como aquellos actividades o acciones que se pueden desarrollar en una solución tecnológica que puede implicar daños en cuanto a la seguridad y la privacidad de la información del usuario. Entonces, digamos que aquí pensamos en la seguridad, pero involucrando estos elementos que hacen que una persona se sienta segura al utilizar una solución tecnológica. Entonces, así de forma muy general, digamos, relacionando la seguridad con la usabilidad, surgen una gran cantidad de retos importantes. También es claro, o es importante afirmar, que estos retos ya diferentes grupos de investigación y resultados en la academia ya han aportado a los diferentes retos. Lo que quiero compartir acá son las posibilidades que tenemos para trabajar en la temática. Por un lado, y ya lo traíamos desde lo que es interacción humano-computador, en el sentido de que necesitamos involucrar diferentes disciplinas, personas con diferentes formaciones para poder generar soluciones tecnológicas que estén centradas en el usuario. Y ahora, a esa interdisciplinaridad que ya traíamos, pues surge la relación de incluir también a las personas que trabajan específicamente en temáticas relacionadas con la seguridad de la información y la privacidad. Aquí nos encontramos con algo particular, y es que generalmente las personas que trabajan en seguridad de la información y la privacidad no trabajan directamente con los usuarios. Entonces, digamos que aquí hay un reto importante de saber si las personas que trabajan en seguridad de la información son quienes deben tener el conocimiento que se tiene al respecto del usuario y todas estas herramientas que utilizamos desde HCI, o somos nosotros desde HCI que tenemos que ampliar nuestro conocimiento con las temáticas propias de la seguridad de la información, o juntar tanto el conocimiento de este grupo de personas junto con el otro grupo de personas que trabajan en temáticas de HCI. Hay un reto importante para trabajar.
Otro reto importante está relacionado con la interrelación. Muchas veces se menciona, y en diferentes referencias, se menciona que los sistemas usables no son seguros. Es decir, que incluyen muchos elementos de usabilidad, hacen las pruebas que al final son usables, pero resulta que no son seguros. O si es muy seguro, es muy difícil de utilizar por un usuario. Entonces, nos encontramos con estas, digamos, una falta de equilibrio entre la seguridad y la usabilidad. En este sentido, pues es necesario buscar cómo relacionar tanto los objetivos de seguridad como los de usabilidad. Y por otro lado, es importante que las decisiones de diseño se equilibren para proporcionar una solución que sea más efectiva y que sea segura. Entonces, digamos, de forma general, que tanto la seguridad como la usabilidad encuentren puntos en común para que un sitio o una persona que haga uso de una solución tecnológica tenga un nivel de confianza, se sienta seguro, pero adicionalmente que cumpla las diferentes características para que este sea usado. Por otro lado, y súper importante también, lo estamos trabajando acá en el centro de investigación, es que los usuarios, bueno, y coloco entre comillas porque la fuente lo menciona, no están en condiciones de evaluar la seguridad del sistema o de su propio comportamiento. Entonces, esto más que verlo desde una situación directa del usuario, de la forma como nosotros estamos haciendo las pruebas. Generalmente no indagamos al respecto del nivel de seguridad de las soluciones. Y debido a esto también se conlleva que los usuarios no puedan describir con precisión los problemas de seguridad que han experimentado. Entonces aquí vemos también una oportunidad grande de ver cuáles son los métodos de evaluación que nosotros estamos utilizando, de evaluación de usabilidad, y ver cómo estos deberían ajustarse, adaptarse o incluso crearse unos nuevos para poder evaluar la seguridad, pero también la usabilidad. Algo, digamos, que aquí llega también a implicar, y de forma importante, es que tenemos un adversario o un atacante, que es la persona que está atenta, digamos, si lo vemos desde la web, atenta para que el usuario genere algún o deje su información al descubierto, bueno, diferentes elementos para poder tener esta información. Entonces, la seguridad existe en el contexto de un atacante, cuyos objetivos están alineados con los del usuario. Entonces, el atacante analiza cuáles son los objetivos que tiene el usuario, y es importante entonces razonar y moderar la forma en que los adversarios atacan a los usuarios. Para poder generar soluciones que sean seguras, es necesario también conocer cuál es el modelo mental que tienen los atacantes. Aquí hay un reto importante, bueno, saber cómo poder obtener esa información para poder darla o que esos insumos sirvan para la solución. Es difícil comprender cómo los comportamientos de los usuarios se pueden aprovechar para atacar los sistemas. Entonces también conocer cómo o en qué acciones que realiza el usuario son las más vulnerables para que los atacantes puedan hacer uso de estas y poder, digamos, ocasionar inconvenientes en el uso del sistema por parte del usuario. Y también es importante las percepciones de los usuarios que tienen sobre los atacantes. Generalmente, para un usuario no es, digamos, no piensa o su pensamiento está en que los atacantes no van a llegar a ellos, sino atacan a los peces grandes, como se menciona, que van a hacer búsquedas en otros o van a querer obtener otra información de empresas o de personas, por ejemplo, si es al respecto de una transacción en el banco, de personas con grandes cantidades de dinero. Sin embargo, no somos conscientes de que somos cualquier usuario que tenga su información puede ser vulnerable. También los investigadores conocen la validez ecológica como cuando se realizan ciertos tipos de pruebas, qué tan válidas son estas en el mundo real.
Entonces, este es un reto también importante que se tiene al respecto y complementando lo que mencionaba hace un rato de la evaluación, y es que los sujetos con frecuencia están preparados para considerar la seguridad en la prueba, pero por fuera no pueden estarlo. Esto tiene mucha relación con lo que acaba de mencionar, que nosotros, si hacemos una prueba con los usuarios en un ambiente de un laboratorio, él va a estar ya prevenido que vamos a hacer cierto tipo de pruebas al respecto de la seguridad. Pero si se hace en un ambiente real, generalmente nosotros no estamos pensando siempre en que somos vulnerables. Y una evaluación real, es decir, en un ambiente fuera de un laboratorio, debería requerir que los sistemas están sujetos a ataques reales. Generalmente, esto es también una situación que habría que validar cómo se hace cuando las pruebas de los usuarios son en sus contextos, ya que, generar ataques pues requiere otras actividades y complementar como se hace en un laboratorio. Al respecto del usuario, ya de cierta manera he comentado alguna de esta información. El usuario está como desmotivado en los temas de seguridad, en el sentido de que si yo voy a enviar un correo, voy a hacer una transacción, estoy pensando en que el mensaje llegue al otro, si es al respecto del correo, o que pague una tarjeta de crédito, que haga una transacción, pero generalmente no estoy pensando en la seguridad de la misma. Las políticas de seguridad que se tienen pueden ser extrañas y no intuitivas para las personas en general. Esto también puede afectar en cuanto a los temas de seguridad. Y adicionalmente, la falta de retroalimentación. Se menciona, sin embargo, es de aclarar que en esto hay bastante trabajo adelantado sobre cómo deberían generarse los mensajes y la retroalimentación al usuario para evitar que se cometan errores o hayan problemas de seguridad. Bueno, en general los retos que tenemos al respecto son si los investigadores deben apuntar a la seguridad de grupos o de individuos. Bueno, aquí también esto es un reto grande al respecto de la usabilidad, ya que debemos empezar a generar grupos de personas y buscar soluciones más centradas a lo particular que a lo general. En la seguridad usable, algo que se agrega a los productos existentes, es algo que se agrega o se incorpora a los nuevos. Bueno, aquí la respuesta y el reto está más orientado hacia ver cómo el proceso se hace desde el principio, así como cuando vemos la importancia de que todo el tema de usabilidad esté en el ciclo del proceso de desarrollo. De igual manera, estos elementos de usabilidad. Ahora el cómo es, o el reto para nosotros es qué actividades se integran, si se debe modificar, son las metodologías para el diseño centrado en el usuario, o se deben modificar las metodologías para el desarrollo seguro. Entonces, buscar como ese equilibrio es un reto importante para afrontar. En la usabilidad, ¿es la usabilidad una parte inherente de la seguridad o es algo más? También muy importante es quién asume el rol de educar en este campo. Entonces, qué tan importante es que junto con las temáticas que vemos de diseño centrado en el usuario, experiencia de usuario, etcétera, es importante también empezar a involucrar estos elementos de la seguridad usable y quién es el encargado, si es de la parte de los informáticos que trabajan en seguridad de la información o es de la parte de las personas que trabajan en HCI. Bueno, al respecto de la seguridad inclusiva, pues si bien definiciones en concreto de lo que es la seguridad inclusiva están en elaboración, sí tiene mucho que ver, o la relación está entre cómo generar estas soluciones que además de que sean seguras, involucren a personas con diferentes discapacidades, edades, entre otros elementos que permiten la inclusión. En este sentido, también se tienen desarrollos importantes para soluciones, por ejemplo, cómo hacer
métodos de autenticación para personas ciegas, métodos de autenticación para personas que no escuchan. Bueno, hay diferentes soluciones que se han generado y aportan a la seguridad inclusiva. En ese sentido, también tenemos unos retos importantes que, como mencionaba en un principio, se presentan en este espacio con el propósito de motivarlos y motivarnos a que trabajemos en esta área. En este sentido, voy a comentar algunos así muy generales. Lineamientos de desarrollo para la seguridad inclusiva es una temática que se requiere y en la cual también se está trabajando. Herramientas de seguridad y privacidad que sean más inclusivas, entonces es a lo que ya se tiene al respecto de la seguridad y la privacidad, incluir estos elementos. Diseño y evaluación inclusivos, entonces cómo hacer también estos métodos que utilizamos para evaluar la seguridad, cómo incluir estos elementos también de inclusividad. Y una invitación que se hace importante es la participación activa en las comunidades que trabajan en temas de seguridad y privacidad inclusiva. Quise colocar este último punto con el propósito también de que empecemos a formar comunidad en esta temática que bueno, evidentemente es parte como del día a día en cuanto a las personas que trabajamos en la generación de soluciones tecnológicas. Entonces, esos son los retos importantes y que quería comentar con ustedes de lo que es la seguridad usable y la seguridad inclusiva, invitándolos a que formemos y fortalezcamos estas temáticas. Ya, digamos, a nivel de lo que estamos haciendo en este momento, que también quiero como dar la claridad de que, y espero en un próximo webinar mostrar resultados ya de lo que tenemos avanzado al respecto, porque estamos en el Centro de Investigación empezando a trabajar en esta temática. Por un lado, y como lo mencionaba en un principio, uno de los retos es ver cómo estos métodos de evaluación de usabilidad que nosotros venimos utilizando nos sirven, qué tantas características hay, qué aspectos hay que complementar para poder hacer una evaluación de la seguridad usable. Entonces, uno de los trabajos que estamos realizando con los estudiantes del magíster en seguridad de la información está relacionado con métodos de evaluación de seguridad usable, una propuesta de aplicación en sitios de comercio electrónico. Entonces, el resultado de este trabajo del magíster está orientado a poder hacer un análisis de los diferentes métodos de evaluación de usabilidad y ver cuáles son las actividades que se les deben complementar para poder que sea una evaluación de la seguridad usable. Por otro lado, este es un trabajo que está, digamos, apenas está en propuesta y en el que venimos ya indagando al respecto de qué tanto hay en la propuesta para la evaluación de la seguridad inclusiva en interfaces de usuarios soportaban evaluación heurística. Entonces, en este trabajo lo que se está realizando es hacer una revisión de las heurísticas que se tienen y estas, digamos, cómo se deben complementar para trabajar en temas de la inclusión. Bueno, adicionalmente se está trabajando en la seguridad para generar heurísticas también para la seguridad usable y finalmente un trabajo sobre los lineamientos para el diseño de la seguridad inclusiva en sitios web del gobierno de Chile. Esos son los trabajos que están en ejecución en este momento. Bueno, con esto doy por terminada mi presentación y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora Jenny, de la Universidad Mayor en Chile. Tenemos, doctora, algunas preguntas de la audiencia, las cuales le haré pasar por este medio, que de antemano les interesa mucho el tema. Y una de las preguntas que le hago pasar es la siguiente. Así lo pregunta Cabeno Armando. ¿Existen estudios sobre evaluación de usabilidad en autenticación de doble factor para LMS
¿Cuáles son los resultados? ¿Podemos acceder a esta información? Esa es la pregunta. ¿Está claro? No sé, dígame. Sí, muchas gracias. Bueno, sí hay, digamos, en concreto la pregunta orientada al MS, no lo sé y no lo sé en este momento porque no, digamos, hemos estado indagando más o el trabajo se ha hecho mucho más enfocado hacia comercio electrónico. Sin embargo, sí, como lo quise comentar en un principio, se expusieron los principales retos, pero hay una gran cantidad de trabajos enfocados hacia esta línea. Entonces, disculpa, ingeniero Jaime, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, bueno, sí, seguramente habría que hacer una revisión detallada en concreto, pero lo que sí puedo comentar es que hay una gran cantidad de trabajos al respecto de la evaluación y sobre todo, o los aportes principales se han dado en heurísticas. Ya en ese sentido, pues lo que tendremos que... Sí, doctora. Quizá la inquietud de la audiencia, de hecho ahorita paso otra pregunta, es primero un doble factor. Digamos aquí el Carreno pregunta esa doble factor, usabilidad y autenticación. Y de hecho el doctor César Collazos también pregunta en ese sentido un poco. Dice, tengo una pregunta, si quiero tener un sistema usable, quizá no sea muy seguro. Y si es muy seguro, quizá no sea usable. Ese doble factor, ¿verdad? Por ejemplo, sí, usabilidad y seguridad. Entonces dice, ¿cuál sería el mecanismo para lograr un equilibrio en ambos aspectos? Ahora sí, combinándolo, ¿no? Esa sería la pregunta. Bueno, en ese sentido, y es la inquietud que siempre surge, ¿no? Si es usable, no va a ser seguro y viceversa. De hecho, también incorporar el mismo elemento de usabilidad, pues genera, digamos, o ha generado confusión, no ha generado inquietudes en las personas de esto, ¿no? Si es muy usable, quiere decir que las interfaces, pero muchas veces nos eh, disminuyen la seguridad por parte del usuario. Entonces, entre las cosas que considero que se deben hacer, porque igual ni va a ser 100%, nunca, independientemente de si sea usable o no, una solución tecnológica va a ser segura. Entonces, lo que se tendría que hacer es involucrar en el proceso de desarrollo este reconocimiento de cuáles son los elementos de seguridad que debería tener mi solución tecnológica, involucrando también al usuario, conocer cómo es el usuario, si dependiendo del usuario le es más fácil, por ejemplo, autenticarse a través de texto, autenticarse a través de su huella digital, si se necesitan ambos factores para poder hacer su autenticación. Entonces es un reconocimiento del usuario y a partir de este reconocimiento generan una solución. Pero entonces para mí el equilibrio se podría conseguir es haciendo esto, el proceso completo con el usuario, pero desde el principio también involucrando estas necesidades relacionadas con la seguridad. Gracias, doctora. Bueno, aquí hay otra pregunta. Ahora sí, combinando dos, ahora las tres, que son tres factores que se titula la presentación. Dice, hay ya trabajos emergentes donde consideran estos tres factores en conjunto, digamos, en los ambientes, en los sistemas interactivos, en línea, no sé, mencionaba que había en comercio electrónico, era un escenario que está trabajando, otro es en el banco, o sea, como que un ejemplo donde nos den esta combinación, o sea, de los tres factores y en la literatura sí hay ya trabajos, ¿no? Bueno, sí hay diferentes soluciones
que se han generado para poder incluirlo, pero la literatura hace más énfasis a nivel de los procesos. Entonces, lo que mencionaba hace un rato, por ejemplo, se han establecido heurísticas para evaluar la usabilidad y la seguridad. Entonces, lo que se hizo fue hacer una revisión de las diferentes heurísticas y en estas involucrar aquellos aspectos que se requieren para poder también, validar las que se tienen y luego involucrar aquellas que se requieren para poder hacer las soluciones más seguras. En cuanto a nivel de heurísticas, también hay algunos trabajos en los cuales las metodologías se les han involucrado algunas actividades en sus diferentes fases para poder hacer un reconocimiento por parte del usuario. También como cuando hablamos o intentamos integrar la accesibilidad y la usabilidad, quitando en este momento la seguridad, pues hay soluciones que pueden ser usables, pero que pueden ser no tan accesibles. De igual manera sucede acá y ahora involucrando un tercer factor. Entonces, se puede tener la usabilidad, elementos de accesibilidad, elementos de seguridad, pero no garantizar 100% estos tres elementos. Entonces, lo que se busca y lo que se hace generalmente es empezar a hacer el reconocimiento, como lo mencionaba hace un rato, del usuario en todo el proceso. Ahí están los principales retos para afrontar. También, lo que más se enfoca la literatura y los trabajos está relacionado con los métodos de autenticación, ese primer contacto que tiene el usuario para poder, ingresar a un sitio, ingresar a utilizar alguna aplicación. Esa primera acercamiento donde uno coloca los datos y a partir de ahí ya accede a la información. En eso hay bastante trabajo adelantado, diferentes lineamientos que se tienen sobre cómo deberían ser estos mecanismos de autenticación para que las personas, por ejemplo, ciegas, también se ha trabajado ampliamente, puedan utilizar esta solución y poder acceder de forma segura. Digamos que son como las líneas en las cuales más se ha venido trabajando. Sí. Gracias por la respuesta, doctora. Yo de mi parte, pues he planteado las preguntas. Si hay otras preguntas, las seguiremos viendo también en el Face o aquí en la plataforma de Adobe Connection. Y de antemano, felicidades por este trabajo y también lo motivamos para que siga en sus avances de investigación, que es muy buena combinación esos tres factores, haciendo énfasis en una población pues que es para cuestiones inclusivas. Iba a decir educación inclusiva, pero usted está considerando la inclusividad en general. Gracias, doctora, de antemano. Esa es de mi parte. De parte de HCICO Lab, AIPO, te agradecemos también. Muchas gracias a ustedes. Aquí seguiré atenta a las demás intervenciones. Muchas gracias. Un año de webinars en interacción humano-computador.